Imagina que estás sentado en tu asiento, junto a la ventanilla. El avión empieza a descender, todo normal, pero de repente miras fuera y en lugar de una pista larga y recta rodeada de campos, lo que ves es una montaña, una pared de roca justo delante. El comandante inclina el aparato en una curva pronunciada, casi como si estuviera esquivando algo, y solo cuando el ala se endereza en el último segundo aparece, de golpe, una pista minúscula pegada al mar. Ruedas abajo, toque, frenazo. Bienvenido a uno de esos aeropuertos donde aterrizar no es una rutina, sino casi una proeza. Porque aquí va algo que quizá no sabías. No todos los aeropuertos del mundo son iguales de peligrosos. Hay unos pocos, muy pocos, donde solo pueden aterrizar pilotos con una autorización especial. Pilotos que han entrenado específicamente para ese aeropuerto y para ningún otro. Y no es exageración de película. Es una realidad que afecta a lugares reales, en países que probablemente conoces. Y voy a ser honesto contigo desde el principio. Cuando la gente dice el aterrizaje más peligroso del mundo, casi siempre exagera. La aviación comercial es extraordinariamente segura, incluso en estos sitios. Pero eso no quita que existan aeropuertos donde el margen de error se reduce a casi cero, donde la naturaleza, la geografía y la física se alían para complicarlo todo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hace que un trozo de asfalto sea casi imposible de pisar con un avión? La respuesta no es una sola, es una combinación de montañas, viento, pistas imposibles, ilusiones ópticas y hasta decisiones humanas. Hoy, en Zona de Vuelo, te lo explicamos. Quédate, porque esto es fascinante. Empecemos por lo más evidente, el terreno. Un aeropuerto normal está pensado para que el avión llegue en lo que se llama una aproximación estabilizada. Traducido, una línea recta, con un descenso suave y constante, que permite al piloto ir corrigiendo poco a poco hasta posarse. Es lo ideal, lo predecible, lo seguro. Cuanto más recto y más largo sea ese tramo final, mejor. Pero ¿qué pasa cuando delante de la pista hay una montaña? Pues que esa línea recta sencillamente no existe. El avión no puede descender en diagonal limpia, porque se estamparía contra la ladera, así que la única solución es aproximarse en curva, esquivando el relieve, y enderezar el aparato en los últimos segundos. El ejemplo más famoso del mundo era el antiguo aeropuerto de Kai Tak, en Hong Kong, que estuvo operativo hasta 1998. Allí, los aviones tenían que hacer un giro pronunciado a la derecha a muy baja altura, guiándose por una gran marca pintada en una colina. Los pasajeros veían literalmente la ropa tendida en los balcones de los edificios mientras el avión viraba. Era tan icónico que los pilotos hablaban del Giro de Kai Tak como una firma personal. Y hay un caso que sigue vivo hoy, el aeropuerto de Paro, en Bután, enclavado en pleno Himalaya. Está rodeado de picos que superan con creces los 5.000 metros. La aproximación serpentea entre montañas y por eso solo un número muy reducido de pilotos en el mundo está certificado para aterrizar allí. Hablamos de apenas unas pocas decenas de personas cualificadas. El terreno, por sí solo, ya complica muchísimo las cosas, pero la montaña no viene sola, trae compañía. Y esa compañía es invisible, impredecible y puede aparecer en el peor momento. Aquí entra el segundo gran protagonista de nuestra historia, el viento. En un aeropuerto de llanura, el viento suele ser bastante razonable. Sopla en una dirección, con cierta constancia, y los pilotos saben lidiar con él. El problema son los aeropuertos rodeados de relieve, porque las montañas hacen con el aire algo parecido a lo que hacen las rocas con el agua de un río. Lo retuercen, lo aceleran, lo hacen girar en remolinos. Cuando el viento choca contra una cadena montañosa y baja por la otra ladera, se generan corrientes descendentes y turbulencias que pueden empujar el avión hacia abajo justo cuando más necesita mantener altura. Y luego está el temido viento cruzado. Ráfagas que golpean el avión de lado en el momento del aterrizaje, cuando va lento y es más vulnerable. Piensa en el aeropuerto de Madeira, en Portugal, famoso por sus vientos. Está entre el océano y las montañas, y esa combinación genera turbulencias muy caprichosas. No es raro que un vuelo tenga que dar la vuelta y reintentar el aterrizaje, o incluso desviarse a otra isla, simplemente porque el viento no da tregua ese día. Y eso no es un fallo, es exactamente lo que debe hacer un buen piloto. Si las condiciones no acompañan, no se fuerza.
se aborta. Ese gesto, el de renunciar y volver a intentarlo, se llama motor, y al aire, o go around, y aunque en tierra pueda parecer alarmante, es una de las maniobras más seguras que existen. Un piloto que decide no aterrizar es un piloto que está haciendo bien su trabajo. Pero ahora, imagina que a la montaña y al viento le sumas un tercer ingrediente: que la pista sobre la que tienes que posarte sea directamente absurda. Demasiado corta, demasiado inclinada o rodeada de agua por todos lados. Y de eso va la siguiente parte. Una pista de aeropuerto grande puede medir varios kilómetros. Esa longitud existe por una razón muy simple. El avión necesita espacio para frenar. Cuando toca tierra, viene lanzado a más de 200 kilómetros por hora. Y detener decenas de toneladas de metal requiere distancia. Cuanta más pista, más margen de seguridad. Ahora piensa en lugares donde no hay espacio. Una isla diminuta, un valle estrecho, una meseta en la cima de una colina. Ahí no se puede construir una pista larga porque sencillamente no cabe. Y entonces empiezan los problemas. El caso más extremo, y probablemente el más comentado del planeta, es el aeropuerto de Tenzing Hillary, en Lukla, Nepal, la puerta de entrada para quienes van a intentar el Everest. Su pista es cortísima y, por si fuera poco, está inclinada. Sí, en pendiente. Los aviones aterrizan cuesta arriba, para que la propia subida les ayude a frenar, y despegan cuesta abajo para ganar velocidad. Y al final de la pista no hay una zona de seguridad. Hay un precipicio por un lado y una pared de montaña por el otro. No hay segundas oportunidades, una vez que te comprometes al aterrizaje. Luego están las pistas rodeadas de agua, como la del célebre aeropuerto de la isla de Saba, en el Caribe, considerada una de las más cortas del mundo para vuelos comerciales, con el mar esperando en ambos extremos. O playas que funcionan literalmente como pista, como en la isla escocesa de Barra, donde los vuelos dependen de las mareas. Cuando sube el agua, el aeropuerto desaparece bajo el mar. Estas pistas exigen una precisión brutal. El avión tiene que tocar justo en el punto correcto, ni un metro antes ni un metro después. Y aquí es donde entra un factor que muchos ni siquiera imaginan. A veces el problema no es lo que hay, sino lo que tus propios ojos te hacen creer. Este es uno de los factores más fascinantes y menos conocidos, así que presta atención. Los pilotos, además de sus instrumentos, usan mucho la vista para juzgar la aproximación, la altura, el ángulo, la distancia a la pista. Y el cerebro humano hace esos cálculos comparando lo que ve con referencias conocidas. El problema es que en ciertos aeropuertos esas referencias desaparecen o, peor aún, mienten. Imagina un aeropuerto en lo alto de una meseta, rodeado de vacío, sin edificios cerca, sin carreteras, sin árboles que den escala. El cerebro se queda sin puntos de comparación y calcular la altura real se vuelve endiabladamente difícil. Es un poco como intentar juzgar distancias en medio del mar o en un desierto de nieve. Todo parece igual, y el ojo se pierde. Luego está el efecto de las pistas en pendiente. Una pista que sube puede engañar al piloto haciéndole creer que viene demasiado alto, cuando en realidad está en la senda correcta. Y una pista que baja produce la ilusión contraria. Si el piloto se fía solo de esa sensación y corrige, puede acabar demasiado bajo o demasiado alto sin darse cuenta. También existe la trampa de las aproximaciones sobre agua o terreno oscuro por la noche, el llamado agujero negro. Cuando entre el avión y la pista solo hay oscuridad total, sin luces intermedias, el piloto tiende a creer que está más alto de lo que está. Y la tentación de descender antes de tiempo es peligrosa. Por eso, muchos de estos aeropuertos complicados directamente no operan de noche. Todos estos engaños visuales se combaten con entrenamiento, con instrumentos y con procedimientos muy estrictos. Pero fíjate en algo importante. Hasta ahora hemos hablado de montañas, viento, pistas y percepción, todos factores más o menos naturales. Sin embargo, hay un último elemento en esta ecuación que casi nadie menciona, y que a veces es el que marca la diferencia real entre lo seguro y lo imposible. Y no tiene nada que ver con la geografía, y llegamos al ingrediente más sutil de todos, las decisiones humanas y la tecnología disponible. Verás,
Un mismo aeropuerto puede ser mucho más o mucho menos peligroso, dependiendo de las ayudas con las que cuente. En los grandes aeropuertos del mundo existen sistemas de aproximación por instrumentos muy precisos, que guían al avión hasta la pista incluso con niebla espesa, indicándole tanto la dirección como el ángulo exacto de descenso. Es como tener una autopista invisible en el aire. Pero muchos de estos aeropuertos difíciles no pueden instalar esos sistemas, precisamente por culpa de las montañas que los rodean. El relieve bloquea las señales o hace imposible una senda de aproximación recta. Así que los pilotos dependen mucho más de procedimientos visuales, de su experiencia y de su pericia. Y ahí es donde entra la certificación especial. Hay aeropuertos catalogados como especialmente exigentes por las autoridades de aviación, y para operar en ellos no basta con ser piloto de línea aérea. Hace falta formación adicional específica, estudiar ese aeropuerto en concreto, practicarlo en simulador una y otra vez, y muchas veces volar primero como acompañante antes de que te dejen mandar el aparato allí. Es como sacarse un carné dentro del carné. A esto se suman las normas meteorológicas. En estos lugares, los mínimos son mucho más altos. Si la visibilidad baja de cierto punto o el viento supera cierto límite, no se aterriza. Punto. No hay discusión ni presión que valga. Y también influye el tipo de avión. A estos aeropuertos difíciles rara vez llegan los aviones gigantes, sino aparatos más pequeños y maniobrables, capaces de girar cerrado y de frenar en poco espacio. Y aquí está la clave de todo, la idea con la que quiero que te quedes. Estos aeropuertos son difíciles, sí, pero no son una lotería. Son difíciles precisamente porque a su alrededor se ha construido un muro de precauciones. Pilotos de élite, reglas estrictas, límites conservadores. La dificultad se compensa con una preparación obsesiva. Por eso, aunque el margen sea mínimo, siguen siendo asombrosamente seguros. Así que recapitulemos por qué hay aeropuertos donde aterrizar es casi imposible. Primero, el terreno, montañas que impiden la aproximación recta y obligan a volar en curva, esquivando la roca hasta el último segundo. Segundo, el viento, corrientes retorcidas y ráfagas cruzadas que la propia geografía multiplica. Tercero, las pistas imposibles, demasiado cortas, inclinadas o rodeadas de agua y precipicios, sin margen para el error. Cuarto, las ilusiones ópticas, aeropuertos donde tus propios ojos te engañan sobre la altura y la distancia. Y quinto, el factor humano y tecnológico, la falta de ayudas por instrumentos, que se compensa con pilotos especialmente certificados y normas mucho más estrictas. Ahora vuelve a esa imagen del principio, el avión inclinándose hacia la montaña, la pista minúscula apareciendo de golpe pegada al mar. Ya no lo ves como una locura, ¿verdad? Ahora entiendes que detrás de ese aterrizaje espectacular no hay temeridad, sino todo lo contrario. Años de entrenamiento, reglas férreas y un respeto absoluto por los límites. Eso que parecía imposible es, en realidad, un ejemplo brillante de cómo la aviación convierte lo peligroso en algo controlado. Si este vídeo te ha hecho ver los aterrizajes con otros ojos, regálame un like, que ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete a Zona de Vuelo para no perderte el próximo. Y ahora dime en los comentarios, ¿a qué aeropuerto de estos te atreverías a volar y a cuál no subirías ni loco? Te leo todos. Nos vemos en el siguiente.